Ok, hola, pues buen día a todas y todos. Muchas gracias por este pequeño espacio. Yo soy Ramsés para Oculus Todo el Cine. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes, Marcelino, Renata, Verónica. Qué gustazo, qué sorpresa también porque no sabía que iba a estar Verónica. Entonces, mis pero de verdad, muchísimas gracias. Ay, no, Eh, porque bueno, antes que otra cosa, felicidades. Muchas felicidades por la película, ya pude verla afortunadamente. Y felicidades también por el estreno que ya se viene ahora el 9 de septiembre. Entonces, pues si me lo permiten, primero, antes que otra cosa, quisiera preguntarle a Marcelino, porque bueno, es algo trillado quizá y es algo que les preguntarán en todo momento, pero me gustaría mucho que los seguidores de Oculus se enteraran un poquito de cómo surge este guión, esta historia, Marcelino, después de tus dos primeras películas y ya posteriormente pues podemos platicar con las dos actrices principales para que nos cuenten un poquito cómo fue la experiencia. Sí, gracias, Ramsés. Justamente el objetivo era desmarcarme un poquito de mis primeros dos trabajos. Quería realizar una película más luminosa y yo había disfrutado muchísimo trabajar con Vero en La Caridad, ¿no? Siempre hablo acerca de estas actrices con quien puede ser un colaborador, ¿no? Que pueden colaborar contigo. Entonces le escribí a Vero, o le llamé, ya no recuerdo, y le dije que quería escribir una película con ella, ¿no? Para ella. Entonces me dijo, sí, adelante, y el objetivo era ese, crear una película más luminosa, ¿no? Ese era como el objetivo, que el personaje saliera de su contención, pero que después de eso no regresara, que decidiera quemarse. Ese era el objetivo, ese era a donde quería llegar, y así surgió la historia, ¿no? Entonces, escribimos, ¿no? Porque siempre el cine es un proceso que se hace en equipo en todas las etapas. Entonces escribimos esta película acerca de una maestra que tiene cáncer, se lo detectaron muy tarde, se está muriendo y prefiere secarse, ¿no? Tiene como esta máscara que dice todo está bien, y de repente llega Eva, ¿no? Que es este personaje que ha aparecido en todas mis películas, a sacarla de su contención, ¿no? A llevar a Vero a quitarse la máscara, ser y disfrutar, ¿no? Ser ella misma, ¿no? Nunca es tarde para comenzar a vivir, aunque suene como a frase de mercadotecnia, pero sí creo que es verdad, ¿no? Hace ratito hablaba de esta frase de Picasso de lleva tiempo llegar a ser joven. Creo que justamente eso, ¿no? Le pasa a Vero. Y pues eso, ¿no? Ese fue el inicio de la película como idea y para comenzar a escribir. Muy bien, pues fíjate qué bonito esto que nos mencionas sobre el proceso que siempre es colaborativo y siempre es en equipo. ¿No? Es bonito echarlo hoy en día, sobre todo y acá en la industria en México, porque pues muchas veces vemos un poquito más otras cosas, ¿no? Un poco como los egos y todo. Entonces, qué lindo, la verdad, que tengas forma de trabajar y que las personas que estén involucradas en tus proyectos, pues, abracen de esta forma también los proyectos. Entonces, bueno, pues ya conocemos un poquito la premisa y ahora sí, Verónica, cuéntanos un poquito, por favor, cómo fue ya este primer acercamiento, cuando empezaste, digamos, a tener las primeras lecturas de guión, cómo fue ir trabajando el personaje, ya que sabía qué es lo que ibas a interpretar. pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es un poco como el sueño de cualquier actor, actriz que te digan, quiero escribir una película un poco para ti, ¿no? O sea, así como algo increíble. O sea, yo, en fin, creo, aunque Marcia ahora dice que me mandó un mensaje, me habló por teléfono, no. Yo tengo muy claro el momento y creo que fue en algún momento cuando estábamos haciendo La Caridad, en algún momentito que platicamos a un lado y él ya tenía la idea en la cabeza, porque él, Marcelino, pues no sé cómo le hace, pero yo creo que es de los pocos directores en este país que filma tanto y que siempre ya tiene como el siguiente proyecto, ¿no? No le he preguntado ahora si ya tiene el siguiente, pero estoy casi segura que o lo tiene o está a punto de tenerlo, ¿no? Entonces, sí, desde que estábamos ya acabando, según yo recuerdo, La Caridad, ya estaba como este proyecto. Entonces, ahora lo que sí ya no me acuerdo tanto
fue cuando me contó por primera vez la historia. Me acuerdo que me mandó el guión, ahí sí, me lo mandó un mail con el guión. Y y, y bueno, ¿qué puedo yo decir? O sea, a mí el personaje me pareció muy hermoso y me enamoré de él enseguida y fue todo como muy, muy orgánico, diría yo. O sea, no es que fue así un personaje y a ver ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy en otra cosa y estoy haciendo una serie, bueno, no puedo contar mucho, pero donde el personaje es muy diferente a mí. Todo el tiempo tengo, o sea, decir, bueno, y no sé, es más, tiene otras complicaciones. No es que este no haya tenido complicaciones, pero quiero decir que la entrada, el aterrizaje en el personaje fue como muy suave, diría yo. Claro, supongo que es más bonito a veces involucrarse con personajes con los que sí empatizas un poquito más, ¿no? Con los que sí sientes como que hay algo de ti que puedes... Sí, o sea, no importa, no es tanto que se parezca o no, porque pues a veces es muy divertido hacer algo totalmente diferente, ¿no? O sea, de eso se trata también actuar, ¿no? Pero en este caso fue muy suave, o sea, conocí el personaje como desde siempre, no sé cómo decir, como desde adentro, lo fui conociendo poco a poco y no tuve que hacer así en fin, fue como eso, muy orgánico, diría yo. Esa es la palabra, muy orgánico. Pues qué lindo, la verdad qué bonito proceso. Y en el caso de Renata, no sé cómo haya sido el primer acercamiento, ya digamos como a este guión, a este personaje, y también un poco cómo lo fuiste tú interiorizando y cómo lo procesaste tú. Pues un proceso súper divertido, me llegó a los 15 años el guión la primera vez, conocí a Marcelino, platicamos del personaje, de la historia, de lo que él pensaba, de lo que yo pensaba, hicimos una pequeña prueba de lectura de una de las escenas y luego fueron 2 años de chamba a chamba, de ver películas, de platicarnos historias Marcelino y yo, de ir a lugares, de hacer ejercicios, de muchas cosas muy divertidas que enriquecieron totalmente, creo yo, a nivel personal, tanto la historia del personaje también, etcétera, etcétera. Y luego conocí a Berito, e hicimos un ejercicio que Marcia tiene por ahí grabado. La conocí, hicimos una escena. Yo estaba muy nerviosa, he de admitir. Seguro, a lo mejor seguro se me notó. No sé, pero tú lo dirás. Pero y después ya nos fuimos en el set y no sé, la pasamos increíble. Yo, o sea, recuerdo muchos momentos de Vero y yo muertas de la risa y Vero me decía, Renata, no, yo soy la que es más grande, tengo que por favor controlarme. Y las dos como, sí, 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 pero también muy comprometidas, trabajando y divirtiéndonos, que creo que eso es a lo que uno apela, pasársela bien en el trabajo y la verdad es que somos muy afortunados, tenemos un trabajo muy divertido, muy cansado también en algunos puntos con los llamados nocturnos, por ejemplo, pero muy divertido y muy gozoso, la verdad. Qué lindo, ¿no? Pues suena increíble. Y bueno, ya en la película, pues justamente podemos ver una dinámica bastante, bueno, voy a retomar la palabra de Verónica y se siente bastante orgánica, o sea, es una dinámica la que tienen ustedes, una relación que se ve en la película bastante bonita, creo yo que es, digamos, como de lo más lindo que uno puede recibir de la película a primera instancia, la relación que tienen ustedes. Y bueno, ya en el momento de rodaje, ya en los ensayos, no sé, en las escenas en las que, bueno, iba a decir en las escenas en las que ustedes tienen como más acercamiento, pero pues en realidad están siempre cerca e incluso acercándose cada vez más y más, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso para ustedes ya en rodaje al momento de hacer todas estas escenas? Cuéntenos un poquito. Cualquiera de las dos. Pues sí, es lo que contaba Renata, o sea, que por alguna razón mágica, no sé cómo decirlo, la relación entre Ren y yo, pues fue muy linda y muy espontánea. Hicimos como mucha conexión. No desde el principio, yo ese ejercicio que dice Reni que estaba nerviosa, yo la verdad es que bueno, yo no la conocía y bueno, etcétera, ¿no? Fue el primer acercamiento, pero poco a poco, en la medida en que fuimos entrando más en contacto, empezó a haber como más y más química y nos sentimos muy cómodas trabajando juntas, muy a gusto, dándonos la libertad
de hacer bobadas y locuras y de, en fin, de jugar. Yo, bueno, no en vano el verbo actuar en otros idiomas es jugar, ¿no? Y yo creo que en este caso nos dimos el chance como personajes de jugar y ahí está. Sí, Totalmente de acuerdo con Vero. Creo que fue un proceso muy divertido en la que las dos estuvimos muy abiertas a que sucediera lo que tenía que suceder. También teníamos una gran red que era Marcelino, que ahí nos iba cachando y por aquí, por allá, esto, por aquí. Pero creo que todos nos permitimos justo eso, divertirnos y entregarnos y creo que eso es lo que sucedió. lindísimo. E insisto, se nota muchísimo esta espontaneidad y esta, pues sí, dinámica tan linda que tuvieron. Y bueno, al respecto de esto que me comentan, le preguntaría a Marcelino, de todas estas, digamos, como situaciones que pudieron surgir en el momento, que bueno, no sé si en algún momento se hayan salido del guión, en algún momento tú hayas dicho como de esto que ustedes están creando, a lo mejor, no sé, un gesto, un acercamiento entre ellas que hayas dicho al final como de esto está lindísimo, quiero que esté en la película, que hayas tomado como cositas de repente que hayan surgido en el mismo rodaje, que dijeras, está tan bueno que quisiera que se quedara acá. Sí, yo la verdad es que siempre soy un control freak en mi vida y en todo. Siempre quiero tener todo bajo control y siempre estoy como buscando que todo sea muy cuadrado. Y en esta película, al buscar este lado más luminoso, sí, no es que nos saliéramos del guión tantísimo, pero había escenas, por ejemplo, la que filmamos en el súper, donde ellas iban proponiendo, iban pasando por los pasillos. Hay algunas cosas que incluso quedaron fuera de la película, pero jugaban con algunos juguetes que estaban por ahí dentro de la sección de juguetería. Entonces, eso, ¿no? Creo que sí hubo como muchísima apertura para encontrar lo que tanto Vero como Renata proponían, ¿no? Entonces, sí, 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 era como parte del espíritu de la película, buscar la libertad. Buenísimo, sí, claro. Ahora, el concepto, digamos, desde el título y que, bueno, lo vamos viendo como de diferentes formas en la película sobre clases de historia. ¿Cómo se te ocurre a ti, Marcelino, vincular algo en una premisa, digamos, como tan natural como es un aula de clases, justamente, digamos, como una materia? ¿Y cómo desarrollas, cómo se te ocurre manejar este concepto y llevarlo a algo, pues, mucho más íntimo, mucho más personal y que tiene que ver con las relaciones humanas? A mí me parece brutal, me parece lindísimo, pero tú cuéntanos un poco. Claro, sí, 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 por supuesto que tiene que ver el título. La Miss Vero se dedica a dar clases de historia, pero tiene un problema brutal para contar la suya, ¿no? Su propia historia. Y de eso va la película, ¿no? De cómo este personaje poco a poco va quitándose la máscara y no les voy a contar exactamente qué sucede al final, pero eso, termina por abrirse, ¿no? Termina por contar quién es ella y por contar su historia, ¿no? Entonces, eso por un lado es importante para mí y también Clases de Historia es una película en la que yo pongo muchas historias y visito muchos lugares que me marcaron a lo largo de mi vida. Filmamos en una escuela donde mi mamá es la directora, ¿no? Entonces, yo ahí tomé clases, entonces regresar a esa escuela a filmar, ir al pueblo de mi abuela para que la película termine allá, ¿no? Entonces, filmar en las arboledas, que es el lugar donde yo crecí, ¿no? Entonces, sí, hay como muchísimos guiños a mi vida propia, ¿no? A mi historia propia. Son mis clases de historia, ¿no? De lo que yo he aprendido y de donde yo me he formado un poco. Wow, pues fue un proyecto bastante personal, entonces, qué padre esto que nos cuentas, la verdad no tenía idea. Y qué lindo también poder utilizar el cine como para regresar a estas cosas, ¿no? A tu propia infancia y a tus propias experiencias, es increíble. Creo que, bueno, nos queda un poquito de tiempo nada más. Quisiera preguntarle a Renata, vamos con Renata, sobre tu personaje. Creo yo que hay bastantes cosas, como muchas situaciones que de repente por ahí podríamos leer, desde luego, como problemas que suceden en la juventud mexicana en muchos sectores, ¿no? En muchas regiones.
Entonces, nos comentabas hace ratito que, por ejemplo, con Marcelino la metodología fue un poco, pues, como ver películas, ¿no? Y hacer como diferentes ejercicios. Para ti, ¿qué tan duro, qué tanto trabajo, cómo fue para ti prepararte, digamos, para un personaje que se enfrenta a tantas cosas que son, pues, duras en la realidad de la sociedad actualmente? Creo que sí, fue un poco complejo, a diferencia de lo que Vero menciona, que ella siente que fue que su aterrizaje fue mucho más suave. Para mí, la verdad es que yo tenía mucho, pues sí, es que miedo, y a veces creo que tiene una connotación negativa, pero muchas veces el miedo es lo que te mantiene alerta y lo que te da un motor para accionar, ¿no? Y ese tipo de miedo fue el que yo estaba sintiendo. Sentía que era amo tanto el guión y el personaje y esta profesión, y al ser esta mi primer gran oportunidad, yo me sentía pues justo con una responsabilidad gigantesca y admiraba a los involucrados, que solo conocía en ese momento a Marce y a Vero, pero los admiraba mucho. Entonces era como, ay, Dios mío santo, a ver, dame las herramientas para poder hacer esto. Y eso, Marce fue un súper brazo del cual apoyarme. Literalmente fue una lamparita con la que fuimos, como Vero cuando entra a la cueva, haciendo como viendo todo el asunto, todo el terreno, tentando el terreno. Y fue un trabajo definitivamente que sí, que tuvo sus complicaciones, pero creo que recuerdo el primer día en el set fue como un respiro de decir, ya estamos aquí, el trabajo que se hizo durante estos 2 años creo que valió la pena, y ahora toca eso, soltar un poco. Hay veces que uno se clava demasiado pensando las cosas muchísimo, y de pronto la magia está también en la espontaneidad de lo que sucede en la vida misma, ¿no? O sea, en estar ahí, en estar presente, un poco lo que pasa cuando haces teatro también, ¿no? Que de pronto se va la luz o pasa algo, o se cae algo que no estaba ahí, de pronto decir, ok, lo tomo y acciono con eso. Entonces, claro que es importante toda la chamba, importantísima la chamba que hicimos, pero estando ahí creo que fue un poco soltar, respirar y disfrutarnos todos los que estábamos ahí. Perfecto, pues qué linda última reflexión, esas palabras que comentas, soltar y disfrutar y todo esto. Pues qué padre. Sobre los involucrados, por cierto, nada más ya como último comentario, dices, conocía en ese momento solo a Marcelino y a Vero, pero vaya, o sea, yo me llevé una sorpresa porque de repente por ahí salen un par de actores que yo admiro mucho también y que no tenía idea por ahí en papeles chiquitos. Sí, es No, yo maravilloso. creo que sí hay que mencionar esto, porque además ni siquiera son chiquitos. El papel, por ejemplo, de Héctor Holten. Héctor es un gran actor, además de que le tengo un enorme cariño, y el papel del marido es realmente importantísimo. Leo Ortiz Gris, que es uno de nuestros mejores actores en este momento, pues él sí aparece un poquito fugaz, pero pues ahí está, y saber contar con gente como Leo es maravilloso. José Meléndez también es uno de nuestros grandes actores, ha hecho muchos protagónicos ya. María José Alderete, creo que tenemos, no sé quién se me olvida, pero Lázaro. Creo, ¿quién? Lázaro Gavino Rodríguez, por ahí. Ah, Gavino, que Gavino además hace un papel divino. Perdón, sí, es que se cambió el nombre. Sí, sí, Gavino. ¿Verdad? Gavino, y también nuestro querido Fernando. Mercedes Hernández, Fernando Álvarez Mercedes Hernández, que está ahora nominada a Ariel con Sin Señas Particulares, que hace un trabajo impresionante, tiene un papel ahí, sí, muy fugaz. Es la doctora no voy a contar más porque si no estoy ya contando la historia, pero yo estoy muy contento, y lo estaba platicando en una entrevista hace ratito, de que estoy muy contento de tener un cast con actores tan increíbles del cine nacional, y que hayan aceptado aparecer. Sí, para mí es un lujo. No, es un lujísimo, y la película es un lujo también. Entonces, pues bueno, se nos acabó el tiempo, chicos, chicas, muchísimas gracias, de verdad. Fue un gusto para mí conocerles, platicar un poquito. Muchas felicidades, y por ahí nos estaremos viendo, bueno, estaremos asistiendo al estreno este 9 de septiembre. Muchas felicidades y muchísimas gracias.
Suscríbete a nuestras redes sociales. Y entra a nuestra página para que hablemos de todo el cine.